Soy Jorge Belarmino Fernández de la Brigada para Leer en Libertad y eh, inicio una serie para contarles lo que tengo 75 años. Inicio una serie para contarles lo que vi o estudié de la historia de, del país y del mundo y también del presente un poco, porque resulta que gente de mi edad hoy pues no es un anciano, es un, es un viejo a secas, un viejo temprano, se diría. Nací en 1947 y me gusta decir que soy hijo de tres exilios. Eh, y para explicar el primero, permítame leerles un telegrama que firmó mi abuelo. A Comisión Permanente de Seguridad de la Sociedad de las Naciones, Ginebra. Aviación fascista asesina diariamente mujeres y niños, destruyendo pueblos enteros con su metralla. Punto. Mundo civilizado debe intervenir cese tanto crimen. Punto. Caso contrario, no respondo. Pueda pasar 5.000 prisioneros. Tenemos cárceles. Aun cuando hago todo lo posible, es difícil contener pueblo. Ese hombre, eh, del cual tomé mi segundo nombre, Belarmino, era un dirigente minero de Asturias, que es una provincia al norte de España, conocida durante todo el siglo XX como muy combativa. Es la gran figura familiar, aunque si ustedes buscan en Google, se encontrarán, si ponen purificación Tomás Pica, se encontrarán con un enorme, gigantesco parque que lleva el nombre de mi mamá en la capital de esa provincia, donde por cierto anualmente entregan un reconocimiento a, a los esfuerzos feministas que lleva su nombre también. Luego le leeré algo que explica eh, la relación con ella y a través de ello eh, el exilio. El segundo de estos, forzando un poco las palabras, es el formado por millones de campesinos y campesinas, indígenas y mestizos que llegaban a la ciudad por aquel entonces. Seguían haciéndolo, pero el periodo era particularmente notable en ese sentido. Les recuerdo que en 1940 inició la industrialización a marchas forzadas en el país, que invertiría la relación ciudad-campo en términos de población. Es decir, para 1940 casi el 80% de la población vivía en zonas rurales y para 1980 sería lo contrario, es decir, eh, casi el 80% viviría en ciudades. Era muy chistoso ver cómo nos publicitaban en aquellos primeros años. Eh, Hablo ya propiamente de los 50, que es los que conocí con plena conciencia. Eh, Cómo nos publicitaban el crecimiento de una ciudad plenamente moderna que se dirigía hacia el futuro. Y sin embargo, su gran sello eran justamente estos hombres y mujeres que curiosamente señalaban eh, los interiores de la propia ciudad, las profundidades de la propia ciudad, que había sido una ciudad prehispánica, eh, donde todo, por ejemplo, llevaba apellido indígena, sigue llevando apellido indígena. Y el tercer exilio, del cual también forzando un poco las palabras, también le leerá algo, eh,
es el de mi hermano pequeño hacia una realidad propia. Y es un tema muy delicado que por primera vez voy a tratar. Porque este hermano nació cuando yo tenía 8 años, es decir, en 1955, y a los 8 meses detuvo su crecimiento por una afección neurológica severa que tendría ahí su crecimiento y producía una decena de convulsiones brutales que duraban un minuto y medio, y no lo desmayaban. Entonces uno podía ver a través de sus expresiones faciales, ¿no? Y corporales todas lo que estaba sucediendo allí. Era un auténtico torturado. Pero yo no solo recojo de él, no solo aprendí de él eh, la parte, digamos, trágica, porque es realmente una tragedia. Se es un torturado en vida, ustedes me dirán, porque eso duró años y años, eh, sino algo más que intentaré explicar después. Así pues, en 1947, año que mis contemporáneos dan como inicio del, entre comillas, nuevo tiempo, dos imperios mundiales irrumpen para protagonizar la Guerra Fría, cuyo remate es el neoliberalismo, devenido luego en crisis civilizatoria. Trataré de explicarme después. José Emilio Pacheco, el escritor mexicano, el famoso escritor mexicano, decía que su país se reducía a los lugares que él podía apropiarse, que él se apropiaba, es decir, donde vivía, los que frecuentaba, los que eh, en mi caso, esta noción de México fue muy flexible y fue eh, dilatándose y estrechándose según las circunstancias a lo largo del tiempo. Y cuando en los primeros años ya de la escuela, desde luego, eran idénticos, digamos, idealmente al, al México eh, de carne y hueso, es decir, a estos 2 millones de kilómetros cuadrados que ya sentía míos gracias a a, a la poesía que diariamente nos hace, que cada lunes nos hacían recitar, que se llama México, creo en ti. Y esa poesía de un poeta, digamos, menor, me remitía, o nos remitía, o puede remitirnos ahora, a Suave Patria, este gran poema de López Velarde, de Manuel López Velarde, que escribió durante el, las fiestas al centenario del fin de la independencia, es decir, del inicio de la independencia, perdón, durante 1910, durante el Papillato todavía, a un certamen que convocaron. ¿No? No, perdón, por corregir esto, no, lo escribió al término, o sea, de la revolución, para celebrar justamente los 100 años del fin de la guerra y revolución de independencia. Es un gran poema, como todo lo que escribía ese hombre. Pero resulta que él vivía en Aguascalientes, prácticamente no salía de allí. Y no era un hombre, no era un aventurero. Entonces, del México, del que hablaba allí, de la suave patria que hablaba allí, pues no la conocía en absoluto, ¿no? Eh, Más que por los libros. Y, y el poema que luego nos harían leer en la escuela se llama México, creo en ti. Y resulta muy elocuente si lo piensan un poco. Es decir, México, creo en ti, porque si así no pueda, dice. Hay un acto de voluntad, o creo en ti, o, o creo en ti. Porque la nación en México
la nacionalidad en México. Nacionalidad es un concepto moderno, ¿no? Que nace en la Europa occidental en, durante los siglos que siguen a la, a la conquista eh, de América. Tardaba esa noción, tardaba en crearse, esa realidad tardaba en crearse en el país. Y justo era uno de los grandes retos cuando terminó la, la revolución. Por eso, quien ordenó ese, eh, ese concurso de poesía eh, lo hizo. Es decir, había que sentar tanto las bases del Estado Nacional como de darle un sentido de pertenencia a, a toda la población. En algún momento voy a contarles cómo era estrecharse y dilatarse de mi país, de la conciencia de país que yo tenía. Pero bueno, en ese momento era todo él porque yo me entregaba a eso, ¿no? El poema de México Penantí y el de López Velarde. Aunque mi vida se reducía por esos primeros años eh, a la Ciudad de México. Y de hecho, no a la Ciudad de México, sino a la colonia en la cual vivía, de la cual también hablaré más tarde. Y esta colonia, solo diré ahora que esta colonia era de las de clase media que iban creciendo a partir de la avenida Insurgentes hacia un costado y otro. Y que conforme iban avanzando, eh, sobre todo hacia el lado mío, eran cada vez menos, tenían cada vez menos pretensiones. Entonces yo vivía en crecí en una cuadra en los años 50, donde cuando llegué en Avenida Vertis, en el extremo de la colonia Vertis no al norte. Esa era la última calle. Y cuando llegué ahí, lo que recuerdo es, bueno, había dos casas en toda la manzana. Y en la enfrente mío, que ya empezaba a no ser Vertis Narvarte, había otra más. Entonces, ¿qué es lo que vi durante la siguiente década y más? ¿No? Sobre todo albañiles, ¿no? Es decir, campesinos ligados a la ciudad. Y en México hablar de campo es sigue siendo, pero más todavía antes, es algo muy complicado porque campos en México hay muchos, por historia, por las particularidades étnicas, regionales, etcétera. Entonces, ese campesinado eh, convertido en albañiles era muy diverso. Y yo eh, señalaba, digo, un poco siempre forzando las palabras, que me señalaban hacia realidades que yo no entendía y las podía percibir más claramente a través de el otro gran personaje de esta migración masiva, que era las sin eufemismos llamadas sirvientas, sin eufemismos porque eso eran un remanente del, de tiempos serviles. Y entonces estaban allí al servicio del, del hogar, de la familia, pues cuantas horas se necesitara por día, ¿no? Según, claro, el trato era distinto en cada casa, pero todas trabajaban de lunes a sábado y tenían el domingo libre de asueto y debían pedir permiso a a la patrona, generalmente a la patrona, para ver si los dejaba salir. Solían vivir en cuartitos de azotea. Eh, y
las que me tocaron, que no fueron muchas, fueron tres a lo largo de muchos años, porque mi familia, bueno, viniendo de donde venía, era, era considerada, ¿no? Entonces, se convirtieron en mis, digamos, en mis hermanitas, algunas cómplices, otras de las tres, nada más. Y yo pasaba, mi principal blog se llama Desde la Azotea. Yo pasaba mucho tiempo en la azotea. Y lo pasaba en buena medida gracias a ellas, o a ella en particular en el momento. También leeré algo al respecto otro día. Y me preguntaba, le preguntaba a ella, ¿no? ¿Cómo es el pueblo del que vienes? Y me contaba, pero eh, yo no tenía referencias, no tenía ni idea de qué se trataba, ¿no? Luego si preguntaba uno a los albañiles, ¿no? No, pues cada lugar del que hablaban era una cosa distinta. Entonces era como mirar hacia lugares donde los ojos se resistían, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenían dónde meter esa, esa realidad. Y en la calle no sucedía otro tanto. Y luego estaban los jardineros, las señoras de los elotes en la esquina, como las llamo genéricamente. Y entonces pues sí indicaban hacia una algo distinto a la modernidad a la que cantábamos, ¿no? Entonces, uno, aquello parecía lleno de agujeros, ¿no? La moderna ciudad parecía llena de agujeros. Es decir, era más campesina que nada, ¿no? Y ese pero además la propia ciudad era eh, un canto a algo distinto a la modernidad, porque, por ejemplo, uno veía las orondas, ¿no? O sea, las presumidas eh, vías, eh, vías mayores, avenidas, ¿no? De las urbanizaciones. Y luego resulta que pues, iba en su bici, ¿no? Y llegaba a, eh, digamos, Calzada Tlalpan, ¿no? Y Calzada Tlalpan, pues era una, una, una vía mucho más ancha que cualquiera de las que hubiera construido el México moderno. Y además todo tenía, sigue teniendo apellido indígena en el país. Y aunque no habían todavía explorado el Templo Mayor, por muchos lados había la vestigios de un mundo eh, milenario, porque recordemos que esta ciudad eh, azteca, en el momento de la conquista, eh, tenía ya una historia, una larga historia, desde la explosión del Chitle, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, aquí era un mundo donde que había sido parte de la fragua de lo que llamaríamos Mesoamérica. Es decir, y Mesoamérica fue uno de los seis grandes centros civilizatorios de la humanidad. No, bueno, todo eso se percibía ese chamaquito que yo era, ¿no? Digo, no porque fuera muy pila ese tipo, sino porque eso sucedía. Claro, eh, lo hacía, digo yo ahí, porque vivía en la última cuadra de la colonia, porque si viviera cuadras adentro, ni cuenta me daría. Esas colonias a las cuales me refiero, que son hacia occidente de insurgentes, hacia oriente de insurgentes, sería la del Valle, la Narvarte y luego la Vertis Narvarte, ¿no? Y luego hacia el oriente, pues según se fuera, pero por otro lado también estaba la San José Insurgentes y demás. Bueno, eh, hoy siguen siendo lo que eran entonces, un refugio conservador, muy conservador. Bueno, no es la única delegación, esa, la Benito Juárez, donde la izquierda no ha podido ganar jamás. Claro, uno de niño pues se divierte, ¿no? Con los amigos. Pero
realmente en cuanto llegué a la adolescencia, patitas para que te quiero, ¿no? Y salí corriendo de aquel mundo que también trataré de explicar eh, en adelante eh, cómo era su conservadurismo. Era una mezcla, adelanto que era una mezcla de rencor histórico, porque los conservadores habían perdido, eh, cuando perdieron la guerra de reforma y después fracasaron en su intento de, de ayudar a imponer a Maximiliano, habían quedado para siempre derrotadas. Y esa derrota era una derrota de la cual no se recuperaba. Y estaba también el conservadurismo de clases medias que se defienden frente a la pobreza, a la pobrada. Entonces eran realmente feitas, feitas, su alma era muy feita. Y todavía hoy cuando voy la puedo seguir reconociendo eh, sus guiños, sus símbolos, ¿no? Y me dan ñañaras, ¿no? Porque las conozco, bien que las conozco. La azotea tenía la virtud agregada. La azotea es un lugar extraordinario que no sé qué tanto en otras partes de América Latina, o porque tiene o tuvo esa importancia, porque es un rasgo arquitectónico que viene de la España durante cientos siglos, que adquirió su gran cultura en lo que se llama Andalucía y otras partes, no solo Andalucía, eh, por por la permanencia de un Islam eh, esplendoroso que en su momento fue, en ese momento, en el momento en que avanzó sobre España y la sostuvo 7 siglos, era el lugar eh, de la parte occidental del mundo más espléndida, porque por otro lado estaba China, ¿no? Siempre China, y muy tolerante también, en fin, de eso también hablaremos otro día. Y en todo caso, la azotea, desde el principio de la colonia, fue un lugar eh, para habitar. O sea, no solo era lo que quedaba allá arriba. No, hay testimonios de cómo en los alrededores de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, luego llamado Zócalo, por algo muy chistoso, eh, subía la gente, ¿no? Y ponía allí sus sillas para contemplar los grandes espectáculos que se producían en la Plaza Mayor y en los alrededores, ¿no? Eh, Como por ejemplo los eventos de la Inquisición y las fiestas también y otras cosas. Entonces desde mi azotea yo podía ver cosas. Bueno, primero veía, tenía la vista del Valle de México, que no es cualquier cosa, que no era cualquier cosa. Ese valle era extraordinario. Bueno, pregúntenle a Bernal Díaz del Castillo en las inscripciones que hizo, ¿no? No profundizaré en el tema, pero todavía para ese momento quedaba, por ejemplo, quedaba buena parte del lago de Texcoco. Ustedes recuerdan que es todavía salado y que quedaba eh, eh, hacia una cuenca con el lago central, el agua, ¿no? Digamos, que era de agua dulce, y más allá estaba el lago de Chalco, y en fin, y era muy verde, eh, porque nuestra ciudad es muy peculiar. Está a 2000 kilómetros de altura, pero eh, en en un paralelo
en un paralelo geográfico que no corresponde al que tenemos en la cabeza. Imaginariamente queremos que eh, esta parte, la central de la Ciudad de México, pues corresponde, digamos, al sur de España o algo así. Y no, está muy cerca de las zonas ecuatoriales. Lo cual significaba, por cierto, que los viajes a las costas, como sigue siendo hoy, eran una cosa eh, extraordinaria, ¿no? Porque se bajaba en muy poco tiempo esos 2000 metros, mientras la vegetación se sigue bajando, la vegetación cambia continuamente. No es cualquier cosa y es hacia los dos costados. Y tenía la peculiaridad el valle tenía la peculiaridad ya de las zonas del altiplano, es decir, las nubes eran altas, iban muy lentamente, morosas, digo yo, iban muy, caminaban con mucha lentitud en lo alto, pues, ¿no? Creando grandes formaciones. En, de allí sacaría no solo la Ciudad de México, sino eh, del, del altiplano todo, nuestro mayor, nuestro gran fotógrafo de cine nacional, Rubén Figueroa, no, Rubén Figueroa, no, perdón, Figueroa, ahora corregiré cuando, Gabriel, perdón, Figueroa, estaba confundiendo con un siniestro cacique guerrerense. Y era gigante y estaba vacío, prácticamente vacío. Entonces, particularmente en la parte oriente, donde luego eh, crearían en 1950, empezarían a aventar deliberadamente a la pobrada. Es decir, allá en 1920 se crearía, y sería el Estado quien lo creara, Ciudad de Nezahualcóyotl, para que, bueno, los trabajadores y trabajadoras vivieran allá, en Calamadre, ¿no? Y tuvieran que transportarse a las zonas que estaban reservadas a tener empleo. Eran unos malditos los que entonces detentaban la dictadura perfecta y que venían de nuestros pobrecitos revolucionarios, ¿no? Uf, finísimas personas, todos ellos. Y las montañas, yo las llamaba montañas madre. En un momento dije, en algo que escribió mamá, dije, no, bueno, yo pues, te cambié, eh, mis reales madres fueron esas, ¿no? Las de la Jusco y la Sierra de Guadalupe. Y había algo más para ya no seguir con el tema de la vista eh, sobre la que también volveré del valle. Había algo también en la azotea que era que me permitía ver las casas de mis vecinos. Juro que no lo hacía. Bueno, ya tenía algo particular. La azotea era muy bonita porque también allí se colgaban, se lavaba la ropa, la felicitas, a las significaciones felicitas a las tres mujeres que fueron, que trabajaron en casa. Lavaban la ropa entre sus cantos y luego la colgaban en los tendederos, gran cosa también. Y el viento le daba aquello pues, el perfume del agua y de los jabones, ¿no? Porque el agua también tiene, en, en esos términos, también tiene un aroma. Pero bueno, me permitía ver la vida de mis vecinos eh, con, con mucha eh, intimidad. Esa intimidad empezaba a mostrarse, por ejemplo, con los tendederos de mis vecinos, ¿no? Donde aparecían, pues como en mi casa, ¿no? Imagino, las pobrezas que ocultábamos, porque esas colonias, como
toda, eh, como cualquiera donde las casas eh, eh, de, de clase media eran cuadraditos eh, que eh, evitaban la vista desde el exterior, entonces guardaban la privacidad, ¿no? A macha y martillo guardaban la privacidad, pero esta se descaraba, bueno, desde los tenderos donde había pues calzones y calcetines rotos o dispares, en fin, ¿no? Estaba también la vida íntima de, por ejemplo, uno de mis vecinos, particularmente mi vecino al costado derecho, era una familia eh, típica del el número de las de esa colonia, eran 7, 8, ¿no? Las había hasta 12, y los problemas que eso representaban de convivencia. Eh, Recuerdo escenas grotescas como eh, uno de los uno de los hijos embaraza, eran mis amigos o amigos de mis hermanos, ¿no? Embarazan a una a una joven. También tengo que hablar de ese tema en una viñeta, por cierto, muy bonita. Y se fue a vivir, eh, la mujer y el hijo pasaron a vivir al mismo cuarto del rey. Ahí vivía en esa cuadra, en esa casa vivía el rey del barrio, ¿no? De la colonia, no del barrio, de la colonia. El barrio era otra nación. Copetón, luego Copetón, ¿no? Estilo Elvis Presley, que las mataba a todas, ¿no? Y, por ejemplo, una escena, ¿no? Terrible, el niño lloraba, la mujer, la chava gritaba, eh, y el rey zanjó aquella mala situación, pues simplemente pues golpeando al hermano, ¿no? Eh, de una muy contundente manera. Estaba también algo que contaré también después de cómo, por ejemplo, veía a la mamá de unos amigos que vivían también ahí, eh, como un día, sin querer, ¿no? Estaba mirando y ella sale del baño en bata y se abre la bata. Yo no estaba intentando ver nada más que, no estaba viendo más que la escena, ¿no? ¿Qué hace esa, la señora tal, ¿no? Que yo conocía. Y entonces abrió la bata y se echó a llorar, eh, porque en ese tiempo los cuerpos de las mujeres se agotaban muy rápidamente. Eh, y, en fin, ahí dejó la estampa. Y también el propio rey me dejaba ver otras cosas. Bueno, pero a esas sí me las dejaba ver. Al lado, a mi lado, a un costado mío, vivía una madre soltera con una hija. Y el rey en un momento era novio de la hija. Pero una tarde lo vi, saltó, ¿no? A, digamos, a la barda del jardín de mi casa, y con un guiño de guarda silencio, un guiño, o sea, un ademán de guarda silencio y un guiño también, ¿no? De entendimiento, caminó por ella y saltó a la casa vecina, a horas en que su novia estaba en la escuela, y bueno, iba a ver a la mamá de ella. Pues era muy bonito todo. Estábamos, ya para terminar, recuerdo el marco mundial. Estábamos eh, en la Guerra Fría, inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, y trae un montón de cosas, aparte de la propia Guerra Fría, aparte de la disputa del espacio, aparte de la disputa armamentista, trae también al Estado benefactor.
que es este estado creado por, según entiendo, en los Estados Unidos de la crisis, que lo se completaría ya en la Guerra Fría, en la posguerra, en la Guerra Fría, que para atenuar la situación social empezó a dar a las mayorías algunas ventajas, ¿no? Seguridad social universal, hasta derecho de desempleo, ¿no? En fin. Y en ese clima nació la primera generación de adolescentes de carácter universal, es decir, había muchos, muchos y muchas adolescentes en esos países, países como Estados Unidos, y también eh, de rebote en el nuestro, por lo menos en parte. Y ahí nacería la cultura rock, eh, hacia fines de los años 50, que transformaría musicalmente al mundo, es decir, dejó atrás la música culta como la expresión mayor y creó otras formas, ¿no?, de cultura, entre las cuales yo crecería y que eh, me permitirían, me harían parte de la llamada brecha generacional que se abrió justo entonces. Es decir, quienes quedaban en la vida anterior y quienes nos incorporamos ya al mundo de los Beatles y compañía, ¿no? Y había una brecha generacional allí. Y los adolescentes entonces tenían recursos, hombres y mujeres, ¿no?, para gastar. Eh, y entonces rápidamente el mercado entendió y empezó a producir cosas para esos adolescentes, ¿no? Entre ellos la música, que nos alelaría. Bueno, voy a parar aquí. Me parece que como introducción ha estado bien.